Las estrellas habían enmudecido. Demasiado silenciosas para un sector como el borde de Belcar, donde los comerciantes zumbaban como moscas y las señales piratas parpadeaban como estrellas moribundas. Las patrullas solían captar ruido de fondo, solicitudes de suministros, actualizaciones de navegación, contrabandistas mintiendo con descaro. Pero ahora, un silencio sepulcral. El almirante Torik se encontraba en el puente de mando del Barelión, un acorazado clase Orgullo, el orgullo del imperio, rodeado de sus oficiales. Sus 4 ojos escanearon la holocuadrícula de nuevo, aunque ya lo había hecho 2 veces. Nada se movía. Nada se atrevía a hacerlo hasta que apareció. Un pequeño punto de movimiento lento que entraba por el borde del sistema. Sin distintivo de llamada, sin baliza de señal. No estaba camuflado. Simplemente no intentaba esconderse. Se movía como si perteneciera a este lugar, como si no le importara quien lo viera. Eso fue lo que le revolvió el estómago a Torik. Amplíen la imagen, ordenó. La proyección parpadeó y luego se fijó. La forma era inconfundible, tosca, isométrica, endiabladamente voluminosa. No eran las elegantes curvas insectoides de las naves imperiales, ni el cristal resplandeciente de los círculos traidores. Esto era otra cosa. No, era humana. Sin insignias, sin colores, solo ese brutal blindaje gris y un nombre grabado en su costado, chamuscado en negro como si alguien lo hubiera marcado a fuego con el dolor mismo. Torik dio medio paso hacia atrás. Eso no es posible, susurró uno de los técnicos del puente. Fueron aniquilados. Alguien más murmuró. El acuerdo terrano colapsó. Ninguna nave logró salir. Dijeron que la Tierra fue, ya sé lo que dijeron, espetó Torik, pero su voz se quebró en la última palabra. Había sido un joven comandante durante la purga. Recordaba la forma en que luchaban los humanos. Irracionales, implacables, suicidas. No eran guerreros. Eran tormentas envueltas en carne. Y ahora, uno de ellos estaba aquí. El puente se atenuó ligeramente. Incluso los sistemas automatizados vacilaron. La computadora etiquetó la nave con una advertencia roja parpadeante. ID, desconocida. Diseño, origen terrestre. Estado, activo. Piloto, desconocido. Advertencia. Entidad clasificada detectada. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó el timonel. Las manos del joven oficial temblaban, sus garras tamborileaban contra la consola. Torik no respondió de inmediato. Porque en el fondo lo sabía. Esta no era una nave humana cualquiera. No era un remanente. No estaba perdida. Esta había regresado, y había elegido venir aquí, al borde de Belcar, a propósito. En espera, dijo Torik finalmente. No ataquen. A menos que nos disparen. Pero señor, está sola. Y también lo estaban una docena de flotas imperiales antes de ser aniquiladas por una de esas cosas, replicó Torik. ¿Crees que los números les importan? No les importa cuántos seamos. Lo quemarán todo solo para dejar clara su postura. El puente se sumió en el silencio. La nave en la pantalla seguía acercándose. Lenta y deliberada. Se movía como un cazador. Sin prisa, pero sabiendo exactamente a dónde iba y por qué. En el silencio, el oficial de comunicaciones habló. Estamos recibiendo una transmisión. Todos se giraron. ¿Qué idioma? Humano. Terrano estándar. Pero es corta. Solo una línea. Reprodúcela. Los altavoces crepitaron. Y luego, con una voz grave y desgastada que sonaba a óxido y guerra, una única frase resonó en todo el puente. Solo necesito un disparo. El mensaje terminó. Sin estática, sin amenaza, sin exigencia, solo eso. A Torik se le cortó la respiración porque sabía lo que significaba. Todos lo sabían. No era un farol. Esa nave estaba aquí por una razón. Y en algún lugar de su interior había un humano. No un humano cualquiera. Uno que había sobrevivido a lo que nadie debería haber sobrevivido. Uno que había enterrado el pasado y regresado para desenterrar los huesos de un imperio que se creía vencedor. Y no estaba aquí para hablar. Estaba aquí para terminar algo. No había pánico en el puente.
Solo silencio. Profundo, denso y pesado. Del tipo que te arrastra hacia abajo como agua fría cuando te das cuenta de que ya no puedes nadar. La nave humana no aceleró, no alteró su rumbo. Simplemente siguió avanzando como la muerte en movimiento. Lenta, firme y absolutamente segura. La mente de Torik trabajaba a toda velocidad. No era ajeno a la batalla. Había liderado campañas contra las revueltas Bari. Había comandado durante las guerras fronterizas. Pero nada de eso importaba ahora. Esa cosa de ahí fuera no era otro imperio probando sus límites. No era una rebelión. No era política. Era personal. Se giró hacia la oficial de táctica. Escaneé en busca de armas. Ya lo hice, dijo ella, sin mirarlo a los ojos. Hay algo que no encaja. ¿Qué quieres decir con que no encaja? Ella vaciló, luego mostró la lectura en la pantalla holográfica. La firma del núcleo no coincide con nada en nuestra base de datos. No es fisión, no es fusión, no es antimateria. Se detuvo de nuevo. Dilo de una vez. Está vivo. Las entrañas de Torik se convirtieron en hielo. ¿Qué acabas de decir? La nave está emitiendo una retroalimentación órgano-reactiva. Pulsos bioeléctricos como un cerebro vivo. Ya no es metal y combustible. Es parte de algo. Quizás de alguien. Torik no respondió. No tenía palabras para esto. Recordaba los viejos registros de guerra, los desesperados archivos de audio de los últimos días de la Tierra. Algunos mencionaban proyectos, demenciales, fusiones ciberorgánicas, conciencias de núcleo experimentales. Decían que los humanos intentaban escapar de los límites de la guerra convirtiéndose en el arma. Siempre pensó que eran historias, mitos, alucinaciones inducidas por el trauma de soldados rotos. Ahora no estaba tan seguro. Señor, llegó la voz de navegación, baja pero clara. Si mantiene este rumbo, pasará a 75 clics de nuestra flota perimetral. No intercepten. No desafíen. Si vuelve a transmitir, reprodúzcanlo inmediatamente. Su segundo al mando se acercó. ¿De verdad va a dejar que simplemente pase? No, dijo Torik, su voz más fría que el vacío. Voy a dejar que nos muestre lo que quiere. De esa manera, quizás alguien viva lo suficiente para contar la historia. Dentro de la nave humana, el naufragio. El aire estaba cargado de aliento reciclado y silenciosa venganza. El piloto estaba sentado solo en la silla de mando. Una mano envuelta en cuero gastado y tejido cicatricial descansaba en el reposabrazos. No había hablado desde la transmisión. No lo necesitaba. La nave pulsaba a su alrededor como una bestia en hibernación. Respondía a sus pensamientos, a sus recuerdos, a su rabia. Sabía lo que él quería y recordaba por qué. Se inclinó hacia adelante, mirando a través de la cubierta de cristal agrietado. Las naves imperiales brillaban en la distancia como insectos, frágiles y relucientes en su falsa confianza. Podía oler su miedo. Incluso a través del vacío, podía sentirlo. No lo reconocían. Todavía no. Pero lo harían. Siempre lo hacían. Justo antes de morir. Sus dedos se tensaron, viejos callos rasparon los controles de la silla. Sintió el picor detrás de su ojo derecho. La conexión nerviosa artificial crispándose. Siempre se activaba antes de que matara a alguien. Así sé que sigo siendo humano, pensó con amargura. Cerró los ojos. Y los recuerdos llegaron. El sonido de la risa de su hija en el viejo patio de la tierra, el olor a lluvia, el crujido de las botas en la tierra durante su último paseo hacia el refugio. Ella le sostenía la mano, preguntándole si la guerra llegaría a su ciudad. No llegará, le había dicho. No lo permitiré. Había mentido. El imperio no se molestó con avisos de ocupación o rendición. Lanzaron fuego orbital como si fuera el juicio final y no dejaron supervivientes. Él sobrevivió solo porque el gobierno lo había enterrado en un laboratorio clandestino bajo la montaña, probando una nave que no estaba lista y un piloto que ya no era apto para el servicio. Se despertó 6 meses después en el silencio. Sin tierra, sin hija, sin perdón, solo rabia y una nave que respiraba cuando él lo hacía. De vuelta en el Barelión,
Torik estaba solo en la cámara de estrategia. Había despedido a la tripulación. Algunos eran demasiado jóvenes, otros demasiado asustados. Ninguno de ellos sabía lo que esto significaba realmente. Encendió la línea de relevo privada e introdujo un código encriptado conocido solo por el personal de nivel de mando con autorización Omega Negro. Se conectó después de 3 largos segundos. Una voz distorsionada respondió. ¿Lo has visto? Sí. ¿Estás seguro de que es él? Torik tragó saliva. La nave no coincide con ningún registro. La firma de pulso es biointegrada. La transmisión fue corta. 5 palabras. ¿Cuáles fueron? Solo necesito un disparo. Silencio. Entonces es él. Las manos de Torik se cerraron en puños. ¿Por qué está vivo? Porque fallamos. Purgamos la Tierra. Borramos cada instalación, cada base. Rastreamos cada nave humana. No esa. Los ojos de Torik se entrecerraron. Cuéntame. Hubo un largo suspiro al otro lado. Era parte del proyecto Luz Final, un experimento terrano desesperado de sincronización mente-arma. No se suponía que saliera del laboratorio. Cuando la Tierra cayó, desapareció. Asumimos que murió. Asumimos mal. Y ahora, no es solo un humano. Él es esa nave, el piloto, el núcleo, el arma. Todo en uno. ¿Qué es lo que quiere? Otra pausa. Luego, la voz dijo con sombría finalidad. Quiere que recordemos. El naufragio disminuyó la velocidad al acercarse al anillo orbital alrededor del borde de Belcar. Sin comunicaciones, sin resistencia. El piloto exhaló. La nave inhaló. Luego habló en voz baja, pero la nave lo oyó. Abre el canal visual. La nave obedeció, conectándose a las frecuencias locales, secuestrando las líneas de mando imperiales. El rostro de Torik apareció en la pantalla. No eres bienvenido aquí, dijo el almirante. Tampoco lo eran ustedes en la Tierra. No tienes que hacer esto. Ya lo hice. Torik se estremeció. Entonces, ¿por qué volver? Porque tu imperio todavía respira. Torik respiró hondo. Podrías haber ido a cualquier parte. Podrías haber vivido tranquilamente. Tuviste tiempo. Desapareciste durante años. Tenía que reconstruir. ¿Reconstruir qué? El piloto miró directamente a la pantalla, con ojos como piedra astillada. El dolor. En el momento en que la señal se cortó, el tren de aterrizaje del naufragio se movió, no con el chasquido de la maquinaria, sino con el estiramiento y el gemido de músculo y hueso. El casco creció, formando aletas dentadas y venas brillantes de energía al rojo vivo. Sus sistemas de armas no estaban montados. Crecían como espinas de los costados de una bestia que había estado durmiendo demasiado tiempo. Dentro de la flota imperial, las alarmas aullaron. Torik observó con horror paralizado como una de sus fragatas de asalto, la Carax, se desviaba ligeramente, calculando mal la trayectoria del naufragio por solo 1 kilómetro. Estaba demasiado cerca. El piloto no disparó un misil. No fijó un objetivo. Simplemente pensó, y la nave respondió. Una lanza de luz fundida brotó de la proa, con forma de una hoja de fuego. Atravesó la Carax de popa a espina dorsal, partiendo la nave por la mitad sin un sonido. No hubo explosión, ni caos, solo silencio, y 2 mitades a la deriva de una nave una vez poderosa, desmembrada en un instante. Luego llegó el segundo mensaje, transmitido a todos. Ese fue su disparo de advertencia. De vuelta en el Barelión, Torik sabía lo que venía después. Abrió la línea de mando de emergencia y comenzó una evacuación completa del sistema. Esto no es una guerra, murmuró para sí mismo. Es un ajuste de cuentas. Su segundo al mando se adelantó. ¿Deberíamos movilizar las defensas planetarias? No, dijo Torik, negando con la cabeza. No importarán. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Miró la pantalla donde la nave humana ahora flotaba como una cuchilla sobre el planeta. Rezar para que solo quiera un disparo. Dentro del naufragio, el piloto echó un último vistazo a las coordenadas. El Imperio había enterrado la instalación bajo hielo y metal, enmascarando su existencia detrás de operaciones mineras y plantas atmosféricas. Pero él la había encontrado.
el último lugar donde experimentaron con niños terranos, convirtiendo a los supervivientes en unidades de control, tratando de imitar lo que él se había convertido de forma natural. Habían fracasado. Pero los gritos todavía estaban en las paredes. El naufragio cargó. Sin propulsión, solo voluntad. El escudo planetario se iluminó mientras los cañones de defensa disparaban. El piloto no se inmutó. El naufragio absorbió las explosiones como la lluvia sobre el acero. Luego, con un repentino estallido de sonido y luz, la nave descendió. No atacó ciudades. No arrasó infraestructuras. Apuntó directamente a la instalación. Un disparo. La tierra se agrietó. El fuego estalló. La base oculta que no existía para el ojo público fue arrancada de la corteza como un diente podrido. Dentro, se alzaron gritos. Pero esta vez eran diferentes. No los gritos de los niños, sino los de los arquitectos del dolor. Arriba, Torik lo vio arder. Sus manos temblaban. No los lloró. Temía lo que vendría después. Porque si esto era misericordia, no quería ver cómo era la venganza. El cielo sobre el borde de Belcar todavía humeaba. Incluso desde la órbita, la herida era visible. Una cicatriz irregular y ennegrecida en la corteza del planeta donde solía estar la instalación secreta imperial. Nadie lamentó su destrucción. No públicamente. El imperio nunca admitiría que existió. Pero todos en el puente de mando del Barelión sabían exactamente qué era, qué hacía y a quién enterraba. Torik estaba de pie solo en el mirador, observando el humo sangrar hacia la atmósfera superior. Sin palabras, sin oficiales rondando. Todos mantenían la distancia ahora. Parecía cansado. No por la edad. Torik todavía estaba en su mejor momento, sino por saber que la historia lo había alcanzado, y venía con un rostro humano. El naufragio no se había movido desde que disparó. Ahora flotaba en silencio como un depredador que acababa de comer. Su brillo pulsaba lento y constante, todavía vivo, todavía observando. Señor, dijo finalmente su oficial de comunicaciones, con voz cautelosa. El alto mando imperial exige una respuesta. Que esperen, murmuró Torik. Pero señor, se giró lentamente. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos eran más oscuros ahora, como si algo viejo dentro de él se hubiera roto. Si me reenvías otro mensaje antes de que lo pida, haré que te arranquen las garras y te las metan en los oídos. ¿Entendido? El oficial tragó saliva. Sí, almirante. Torik se volvió hacia el mirador. Esto no había terminado. Conocía a hombres como ese humano. Entendía el tipo de alma que se necesitaba para pilotar una nave hecha de dolor. No había venido solo por un mensaje. Este era un disparo de advertencia. El siguiente sería el final. Dentro del naufragio, el piloto estaba sentado inmóvil, los ojos cerrados, los hombros tensos. Su respiración era superficial, no por agotamiento, sino por contención. La nave zumbaba a su alrededor, reflejando su pulso. Podía sentir su hambre de más. Quería terminar el trabajo, pero él la contenía. Solo le quedaba una regla. No derramar sangre inocente. Había cruzado todas las demás líneas. Pero esa no. Todavía no. Abrió los ojos y miró la ruina ardiente de la instalación. Pensaron que podían enterrarla, ocultar la verdad bajo hielo y escoria, como si el tiempo fuera a borrar lo que hicieron. Recordaba a los niños. No solo a su propia hija, aunque ella era la herida que nunca sanaba, sino a los otros, los que encontró en los viejos bancos de datos cuando rebuscó en los archivos del imperio. Proyecto Guardián, Proyecto División, Proyecto Pulso. Habían tomado supervivientes de la purga terrana, huérfanos, carroñeros, soldados capturados, y los habían usado, conectado a máquinas, alimentado con productos químicos, enchufado sus cuerpos a mentes artificiales para tratar de recrear lo que él se había convertido de forma natural. Ninguno sobrevivió. Nunca tuvieron una oportunidad, excepto una. Su nombre era Anna. No era de su sangre. Ni siquiera era de su ciudad. Pero el día que encontró su archivo, enterrado en los restos de un viejo nodo de inteligencia, supo su nombre como si siempre hubiera estado grabado en sus huesos. Tenía 10 años cuando el imperio se la llevó.
La probaron para la sincronización. Puntuó alto, demasiado alto. La trasladaron al borde de Belcar. Desapareció después de eso. Pero ahora sabía que esa base, esa instalación, ese cementerio, había sido suyo. Nunca llegó a conocerla, pero acababa de vengarla. Eso tendría que ser suficiente. El naufragio le susurró en pulsos y código. Preguntó si podían irse ya, si podían quemar algo más. La nave no entendía el cierre. Solo conocía la sangre. Pero él la silenció. No, murmuró. Todavía no. Abrió el canal de comunicaciones de nuevo. Línea directa al Barelión. Unidireccional, sin comprometer. El Imperio podría rastrearlo, pero no podrían interceptarlo. Se aseguró de eso. Un momento después, el rostro de Torik apareció de nuevo, marcado, endurecido, con los ojos vacíos. «Conseguiste lo que querías», dijo el almirante secamente. «No», respondió el piloto, con voz baja y marcada. «Eso fue justicia». Torik lo miró fijamente. «¿Cuántos más?» «Solo uno». «Entonces hazlo. Toma tu disparo. Acaba conmigo ahora». El piloto no respondió. En su lugar, dijo, «¿Recuerdas el proyecto Echo?» Torik se estremeció ligeramente, pero lo suficiente. «No finjas que no estuviste involucrado», continuó el piloto. «He visto los registros. Lo autorizaste. Supervisaste el presupuesto, aprobaste los planos de la instalación. Era un hombre diferente entonces. Eras el mismo, solo que con menos miedo». La mandíbula de Torik se tensó. «¿Y ahora qué? ¿Vas a cazar cada nombre de la lista?» «Hay cientos». «Te equivocas», dijo el piloto. «Hay 6. ¿6 qué?» 6 personas que tomaron decisiones. 6 nombres con tinta roja por todas sus manos. Tú eres uno de ellos. ¿Y el resto? Los encontraré». Torik dio un paso adelante, con voz baja. «¿Y entonces qué? ¿Quemarás el Imperio un hombre a la vez? ¿De verdad crees que eso cambia algo?» El piloto se inclinó más cerca de la pantalla. «No estoy aquí para cambiar nada», dijo. «Estoy aquí para asegurarme de que nadie lo olvide». Luego cortó la transmisión. En el borde del puente, Torik permaneció completamente inmóvil. Había visto esa cara antes. No las cicatrices, no los años, sino esa mirada, esa fría e implacable determinación. Lo atormentaba porque recordaba la forma en que esa mirada lo observaba a través de un pasillo destrozado hace 20 años, enterrado bajo escombros, medio muerto, sosteniendo un arma hecha de chatarra derretida y puro odio. No lo supo entonces, pero había dejado vivo al hombre equivocado. A través de las estrellas, en una bóveda olvidada, en las profundidades del antiguo sector diplomático del Imperio, un hombre llamado Vandrel se revolvió en su sueño. Su sistema de seguridad personal se iluminó. Acceso no autorizado, mensaje encriptado, bandera de prioridad, protocolo fantasma. Parpadeó, se sentó lentamente, sacó el chip de datos de debajo de su cama y lo insertó en la consola lateral. No había usado ese puerto en años. La pantalla parpadeó. Apareció una línea de texto. «Quedan 5». La sangre de Vandrel se heló. Se levantó rápidamente, abrió de un tirón su armario y sacó un maletín negro que no había visto la luz del día desde la purga. Introdujo un código de 6 dígitos, luego un escaneo de retina. Dentro había una pequeña insignia metálica, vieja y gastada, el sello del Consejo Imperial Interno. 1 de 6. El mensaje no era una amenaza. Era una cuenta atrás. El naufragio giró en silencio y comenzó a moverse. Sin quemar propulsores, sin cambio de peso, solo la gravedad curvándose a su alrededor como si conociera las estrellas mejor que ellas a sí mismas. El piloto se reclinó en la silla, con la mandíbula apretada. No sentía satisfacción, ni siquiera paz, solo claridad. Esto no era venganza. Era la memoria convertida en un arma. No se detendría. No hasta que el último lo mirara a los ojos y entendiera por qué había regresado. De vuelta en el borde. Torik finalmente se sentó. No como comandante, no en control, solo un hombre. Se miró las manos y vio sangre. No literal, sino teñida de memoria.
Hace 20 años, le dijeron que era lo correcto, que la humanidad era inestable, peligrosa, impredecible. Tenían razón, pero nunca preguntaron por qué. Solo querían quemar el problema. Ahora el fuego había vuelto a casa, y recordaba cada uno de los nombres. La galaxia tenía una forma de olvidar. No por piedad, por conveniencia. Los imperios no escribían la historia para recordar el dolor. La escribían para controlar el dolor, para enterrarlo bajo doctrina y legado y medallas. No enseñaban sobre los niños en jaulas, las ciudades convertidas en cenizas, o el silencio que vino después de que la tierra se oscureciera. Pero él lo recordaba. El piloto del naufragio no dormía. No realmente. La nave no lo permitía. Incluso en modo de baja energía, los hilos neuronales mantenían sus pensamientos agudos, vivos, eléctricos. Entraba y salía de viejos recuerdos. Algunos reales, otros reconstruidos a través del dolor. La voz de ella lo atormentaba de nuevo esta noche. «Papá, ¿por qué brilla el cielo?» No había respondido. Recordaba abrazarla más fuerte, protegiéndola de la luz mientras el horizonte ardía en blanco. Lo último que vio antes de que las puertas del refugio se cerraran de golpe fueron sus ojos, abiertos de par en par por la confusión, no por el miedo. Nunca la volvió a ver. No después del colapso, no después de las tormentas de fuego. No después de que el imperio lanzara cargas de fase sobre cada puesto de avanzada superviviente. La guerra no se ganó. Fue borrada. Pero él había sobrevivido. Y ahora él era la guerra. Su próximo objetivo no estaba oculto. Estaba orbitando una luna deshabitada en el cinturón de Adrax, una estación satélite privada catalogada como un centro de investigación corporativo. El imperio ni siquiera se molestó en disfrazarlo adecuadamente. Pero él sabía más. Había encontrado los documentos enterrados en un sector eliminado de un relé de inteligencia abandonado, un hilo de conversación de hace 22 años. El hombre que firmó el permiso de construcción había usado un alias en ese entonces, pero los alias no duran para siempre. Cotejó los registros de escaneo de retina de un manifiesto de prisionero sobrante. Nombre: Comandante Ardan Lucer. Ubicación: Estación de Investigación K-21. Estado: retirado, civil, protegido. Lucer ya no era un soldado, pero había ordenado 5 limpiezas planetarias durante la purga. Una de ellas fue Nueva Alma. Allí fue donde se llevaron a Anna. Recordaba ese nombre. Y ahora también lo haría Lucer. El naufragio salió del hiperespacio como un grito en el silencio. Sin ondas, sin destellos. Un segundo estrellas vacías. Al siguiente, la muerte encarnada. K-21 era una elegante construcción plateada con forma de lágrima atrapada en órbita. Cara, aislada, intacta por la guerra. El escondite perfecto para los cobardes. Dentro de la estación, la alerta resonó en el salón. Lucer ya estaba a medio camino de la cámara de pánico cuando la IA de seguridad lo detuvo. Amenaza externa detectada. ID de nave no reconocida. Patrón de comportamiento coincide con entidad de categoría negra. Se le cortó la respiración. Negra como en anomalía de clase humana. Código naufragio. Lucer dejó de correr porque conocía ese nombre. No oficialmente, no en papel, sino en susurros, en las sombras. Entre los últimos oficiales imperiales supervivientes, ese nombre se había convertido en una historia de fantasmas, algo para asustar a los viejos que habían tomado malas decisiones. Volverá algún día, decían. Y cuando lo haga, no llamará a la puerta. Lucer se dio la vuelta y corrió en la otra dirección. La cámara de pánico no lo salvaría. Nada lo haría. Dentro del naufragio, el piloto se puso de pie por primera vez en días. La nave se había ajustado a su postura. Los controles se deslizaron a su lugar. El blindaje alrededor de su pecho se selló con un siseo. No llevaba un traje. Él era el traje. Se dirigió a la lanza de abordaje, una larga extensión en forma de lanza del casco de la nave que podía perforar mamparos e inyectarlo en cualquier estructura como un virus. Era tosco, brutal, como él. La nave no preguntó si estaba seguro. Lo sabía. Los escudos externos de K-21 eran fuertes, tecnología imperial estándar,
buena para la defensa contra meteoritos y fuego de armas pequeñas, pero no estaban hechos para esto. La lanza golpeó como el dedo de un dios. Perforó el puerto de atraque superior, atravesó directamente la aleación reforzada y se fijó en su lugar. El gas presurizado siseó mientras la atmósfera escapaba. La nave inyectó sus tentáculos de abordaje en el pasillo. Raíces de carbono titanio que se fusionaron con las paredes de la estación. El piloto entró en el silencio. Sus botas no hacían ruido en el suelo metálico. Las luces del pasillo parpadearon, reaccionando a su presencia. Las cámaras se giraron para seguirlo, luego explotaron una por una mientras el virus de la nave corrompía el sistema. En algún lugar más adelante, los robots de seguridad se activaron. Bien. Necesitaba un calentamiento. Lucer lo vio todo desde la cámara del ordenador central. Apenas podía respirar. El sudor empapaba su cuello. 3 robots armados se interponían entre él y el pasillo. Sus dedos temblaban en el interruptor de anulación. Desactiven toda la energía del pasillo 6. Ladró. La IA no respondió. Háganlo ahora. No puedo. Está dentro del sistema. Entonces apágalo todo. Usted ya no está al mando. Las luces se pusieron rojas. La puerta se abrió con un siseo y entonces lo vio. El piloto no levantó un arma. No lo necesitaba. Los 2 primeros robots de seguridad abrieron fuego, desatando ráfagas de plasma destinadas a vaporizar orgánicos. Pero él se movió a través de ellas como una tormenta, su armadura absorbiendo el calor, convirtiéndolo en fuerza cinética. Estrelló un robot contra la pared con tanta fuerza que sus extremidades se hicieron añicos. Al segundo lo aplastó bajo su bota. El tercero intentó huir. Lo dejó, luego se giró hacia Lucer. ¿Recuerdas Nueva Alma? Preguntó el piloto, con una voz como un gruñido envuelto en estática. Lucer retrocedió contra la consola. Seguía órdenes. Todos lo hacíamos. El piloto dio un paso adelante. Lanzaste cargas de fase en túneles de refugiados. No sabía que había niños ahí abajo. Lo sabías. Simplemente no te importó. Estaba tratando de ganar una guerra. El piloto se detuvo a centímetros de él. No, estabas tratando de acabar con una especie. Lucer se desplomó de rodillas. Por favor, ahora tengo una familia. Nietos. Esto ya no es justicia. Esto es asesinato. El piloto se arrodilló a su lado y susurró, también lo fue la Tierra. Luego se levantó y el naufragio volvió a pulsar a través del pasillo. La habitación se disolvió en luz blanca. Desde la órbita, K-21 floreció como una flor roja, silenciosa, instantánea. El naufragio se elevó de nuevo al vacío. Sin transmisión, sin regodeo, sin declaración, solo partida. En todo el imperio, el mensaje se extendió más rápido que cualquier advertencia oficial. K-21 desaparecida. Lucer muerto. El naufragio vivo. El miedo se propagó como una infección. Viejos con viejos secretos comenzaron a desaparecer de la vista pública. Comandantes retirados fueron llamados a servicio. Identidades protegidas fueron borradas. Se activaron nuevos protocolos de seguridad. Nada de eso importaba. Al naufragio no le importaban los muros ni los códigos. Solo le importaban los nombres. Y 4 de ellos todavía estaban vivos. En una fría luna minera en el cúmulo de Dronax, uno de ellos, Jarn Sulik, vio la transmisión con manos temblorosas. Había dejado el ejército hacía décadas, pensó que había escapado. No lo había hecho. No de esto. Dejó caer la bebida de su mano, se levantó lentamente y abrió el cajón oculto debajo de su cama. Dentro había un viejo medallón, Elite Imperial, cubierto de polvo, y a su lado, un chip de datos con una palabra grabada. Naufragio. Lo había guardado, pensando que tal vez algún día alguien necesitaría saber la verdad. Ahora era demasiado tarde. La verdad ya estaba en camino. Dentro del naufragio, el piloto se sentó de nuevo. Sin emoción, sin alegría, sin paz, solo un nombre menos. Y el siguiente conjunto de coordenadas brillando en la pantalla. Las susurró en voz alta, y la nave rugió silenciosamente de vuelta a las estrellas.
El naufragio zumbaba de una manera que no lo había hecho en años. No era emoción. No era propósito. Era alineación. Con cada muerte, la nave se volvía más silenciosa, no más débil, más silenciosa, como si se hundiera más profundamente con el hombre en su interior, extrayendo poder no de la energía, sino del cierre. Pulsaba con menos frecuencia ahora, no se crispaba contra los controles, no exigía movimiento. Entendía que no estaban cazando un objetivo. Estaban enterrando fantasmas, uno a la vez. El tercer nombre era Jarn Sulik, exanalista militar, especialista en logística. El tipo de hombre que nunca disparó un tiro, pero se aseguró de que millones de ellos aterrizaran donde debían, en ciudades, búnkeres, lanzaderas de evacuación. Ya no llevaba uniforme. Se había dejado crecer el pelo, se había dejado barba, se había instalado en las lunas mineras del cúmulo de Dronax bajo una nueva identidad. Transportaba carga, comerciaba con mineral. Pero a los fantasmas no les importan los nombres. Siguen la sangre. Y la de Jarn Sulik estaba por todos los últimos días de la Tierra. El naufragio no llegó al sistema con fanfarria. Se deslizó por debajo del campo de asteroides, aferrándose a las sombras de radiación, curvando la luz hasta que incluso los escáneres orbitales locales lo pasaron por alto. Pero Jarn no necesitaba un escáner para sentirlo. Estaba dormido cuando el silencio cambió. En su barata unidad habitacional en el anillo exterior de la colonia minera, Jarn se despertó empapado en sudor. La energía había parpadeado. El aire artificial se sentía más pesado. Fue a la pequeña consola empotrada en la pared, tecleó unos cuantos comandos, abrió la señal de satélite de la colonia. Vacía. Luego hizo zoom. Y lo vio. La forma, la ausencia de estrellas, la sombra fría en el vacío. Se desplomó en la silla. No, susurró. A mí no. A mí no. Pero era él. Dentro del naufragio. El piloto no dijo nada. No necesitaba prepararse. No había plan, ni infiltración, ni inteligencia. Esto no era guerra. Era un hombre que venía a preguntarle a otro hombre por qué. No porque necesitara respuestas, sino porque ellos las necesitaban. Los que ya no podían preguntar. En Dronax, Jarn ya estaba en movimiento. Tenía una bolsa preparada en menos de 2 minutos. Dinero de emergencia, máscara de respiración, una vieja pistola, todavía aceitada, todavía mortal. Sus manos temblaban mientras introducía el código de salida para el túnel trasero. Esta colonia apenas estaba asegurada. Sin red de defensa, sin fuerza de seguridad. No la necesitaban porque nadie atacaba lunas mineras. Nadie excepto los fantasmas. La esclusa de aire siseó al abrirse. El viento frío golpeó su rostro. Afuera, tormentas de polvo barrían la llanura helada. Salió, sus botas crujiendo contra la escarcha, respirando pesadamente en la máscara. Vio la nave entonces. Había aterrizado sin un sonido. Sin llamas, sin luz, sin necesidad de drama. Simplemente apareció como siempre lo hace la muerte. El piloto bajó del naufragio, sin casco. Su aliento se empañaba en el aire. Su abrigo era de dotación militar antigua. Reconocimiento especial terrano, ennegrecido y remendado por el tiempo. El símbolo todavía estaba allí, un sol partido por la mitad. Jarn apuntó la pistola, con los brazos temblando. No tienes que hacer esto. Sí, dijo el piloto, con voz baja. Sí, tengo que hacerlo. Yo solo era de logística. No maté a nadie. Desviaste las órdenes de purga al sector 9. Desviaste recursos de las arcas de refugiados. Redirigiste combustible de las naves de suministro a las baterías orbitales. No lo sabía. El piloto lo interrumpió. Lo sabías. Simplemente no te importaba quien sangrara siempre que no fueras tú. El labio de Jarn tembló. Parecía que quería suplicar. Pero las palabras se le atascaron en la garganta porque en el fondo lo sabía. Sabía que esto no era un error. Esto no era un malentendido. Esta era la cosecha. El piloto se acercó más. Jarn disparó. El tiro se desvió. El pánico se encargó de ello. El piloto no levantó un arma. Cerró la distancia,
Agarró a Jarn por la muñeca, la retorció hasta que el hueso crujió y le arrancó el arma de la mano. Luego empujó al hombre de vuelta a la nieve, arrodillándose sobre su pecho. Su nombre era Anna, dijo el piloto, tranquilo pero frío. Tenía 10 años. Murió en una cápsula de suministros que nunca se lanzó porque tu manifiesto decía que el combustible no era una prioridad. No lo sabía, gritó Jarn. No lo sabía. No leí cada línea. Ese es el problema, gruñó el piloto. No leíste los nombres. Solo hiciste clic en aprobar. Jarn lloró. Fue un llanto feo, lastimero, lleno de mocos y autocompasión. Levantó la vista con ojos grandes y desesperados. Por favor, no me queda nada. Vivo en la suciedad. Como comidas frías. Veo sus caras cada noche. ¿No es suficiente? El piloto se inclinó más cerca. No. Luego presionó el frío metal de la pistola en la mano de Jarn. Hazlo tú mismo. Jarn se congeló. ¿Qué? El piloto se levantó. Firma sus muertes con un bolígrafo. Firma la tuya con una bala. Le dio la espalda y se alejó. 5 pasos, 6. Oyó que los sollozos se detenían. Oyó el clic. No se inmutó cuando el disparo resonó. De vuelta en órbita, el naufragio abrió su escotilla sin una orden. Sintió que el trabajo estaba hecho. No limpio, no satisfactorio, pero hecho. El piloto volvió a entrar. No parecía orgulloso. Parecía cansado. Mientras la puerta se sellaba, susurró. Quedan 3. La noticia se extendió más rápido ahora. Esto no era solo venganza. Era un método. Cada uno de los 6 que orquestaron la purga terrana, directa o indirectamente, estaba siendo cazado. No con ejércitos, no con amenazas, sino con la verdad. Y eso los asustaba más porque había archivos, registros, mensajes que alguna vez se creyeron borrados, ahora resurgiendo de servidores muertos. El naufragio había descifrado encriptaciones de nivel negro como si fuera tiza. Cada vez que el piloto atacaba, dejaba atrás nombres, fechas, órdenes, no para el imperio, para la gente. Y ahora incluso los ciudadanos leales comenzaban a susurrar. ¿Y si se lo merecían? ¿Y si la Tierra no era el monstruo? En el corazón del sistema central del imperio, un planeta ciudad tan vasto que su superficie había desaparecido hacía mucho tiempo bajo el metal, el consejo se reunió. Ahora eran 5. Solían ser 6, los últimos arquitectos supervivientes de la purga. Habían gobernado en silencio detrás de nombres, detrás de corporaciones, detrás de capas de burocracia. Pero al naufragio no le importaban las máscaras. Las arrancaba todas. Ahora, ni siquiera sus propias fuerzas de seguridad confiaban plenamente en ellos. Una de ellos, una mujer envejecida llamada Dreska, golpeó la mesa con el puño. Nos está desmantelando como si no fuéramos nada. No necesita un ejército. Él es la guerra. Otro concejal, de pelo blanco, demacrado, con implantes de cristal en los ojos, se reclinó. Quizás es hora de que lo enfrentemos. Dreska parpadeó. ¿Estás loco? No, solo cansado. ¿Quieres negociar con un arma humana? No, quiero ver si recordamos lo que hicimos. La sala se quedó en silencio porque ninguno de ellos quería responder a esa pregunta. Dentro del naufragio, el piloto estaba sentado tan quieto como una tumba. La nave le mostró el siguiente objetivo. Nombre: Dreska Velorin. Ubicación: Núcleo Imperial. Estado: nivel del Consejo. Intocable. El naufragio parpadeó una vez. No preguntó si debía proceder, pero el piloto puso una mano en el casco. Todavía no. Se quedó mirando las coordenadas. Ese ataque sería diferente. No sería quirúrgico. Sería ruidoso, y se llevaría todo por delante. Pero primero, necesitaba la verdad. No solo de ellos, sino de sí mismo. El espacio se extendía ante él como una vieja cicatriz. El naufragio derivaba, silencioso y oscuro, oculto en la sombra de una ruta comercial abandonada cerca de la estrella muerta Oris 4. El imperio había abandonado este sistema hacía mucho tiempo, alegando que su colapso gravitacional había hecho imposible la navegación. Pero el piloto sabía la verdad. A veces,
El imperio dejaba cosas atrás porque no podían soportar mirarlas más. Estaba sentado en la quietud, con los ojos cerrados, la mente conectada a la nave por hilos de pensamiento y memoria. No estaba pilotando. No estaba planeando. Estaba recordando. El siguiente nombre en su lista, Dresca Velorin, era el más difícil. No porque fuera más poderosa, no porque tuviera más sangre en sus manos, sino porque una vez intentó salvarlo. No siempre había sido este hombre. Antes de la purga, antes de los gritos, antes de que la tierra se convirtiera en cenizas, era un soldado llamado Callan. Sin medallas, sin mando, solo un operativo de campo, bueno para desaparecer, mejor para matar. No le importaba la política. No entendía lo que significaba realmente la contención estratégica. Seguía órdenes porque creía que venían de gente a la que le importaba. Dresca era una de esas personas. En aquel entonces, no era miembro del Consejo. Era una coordinadora de campo destinada en una unidad diplomática conjunta Tierra-Imperio en la órbita de Titán. Era más joven, feroz e ingenuamente idealista. Creía en la paz. Y Callan, todavía un hombre magullado y medio funcional que intentaba mantener a su familia unida, creyó que quizás el imperio no era tan cruel como decía la clandestinidad. Ella ayudó a meter a Anna en un enclave protegido una vez que comenzaron las primeras explosiones orbitales. Les dio coordenadas para un refugio de evacuación de emergencia. Falsificó registros para mantener el nombre de Anna fuera de la lista de reubicación. Recordaba sus ojos, de un azul frío con una calidez detrás que no coincidía con el uniforme que llevaba. Recordaba haberle dado las gracias. Y ella había dicho, solo sobrevive. Esa será mi gratitud. Él lo hizo. Ella no. No la mujer que era. De todos modos. Para cuando la tierra ardía, Dresca había desaparecido de las listas diplomáticas. Cuando el polvo se asentó, emergió en el Consejo del Imperio con un nombre desinfectado y una nueva cara, una que sonreía mientras respaldaba la purga como una acción estratégica necesaria. Callan vio ese discurso desde los restos de una torre de comunicaciones recuperada con el cadáver de un médico medio muerto a sus pies. No sintió nada. Ni rabia, ni traición, solo vacío. Ahora, años después, el naufragio zumbaba bajo él mientras el nombre de ella parpadeaba en la pantalla de objetivos. Abrió los ojos y susurró, una visita antes de la guerra. El núcleo imperial era una fortaleza en todos los sentidos. No solo físicamente, aunque estaba rodeado de cañones planetarios, minas antinave y una red de escudos satelitales que podía atomizar una flota. Sino ideológicamente, no era un lugar. Era un mito de poder. La sola idea de atacarlo se consideraba un suicidio. A Callan no le importaba. No estaba aquí para atacarlo. Estaba aquí para atravesar sus muros. Krembox Prime. El mundo ciudad en el corazón del núcleo era un imponente laberinto de metal, cristal y propaganda. Pantallas holográficas danzaban con imágenes de paz, prosperidad y fuerza. Ninguna mostraba las ciudades en llamas. Ninguna mencionaba la tierra. Ninguna recordaba a Anna. La residencia privada de Dresca estaba enterrada en la aguja superior del sector 0A1, una estructura diplomática con suficiente blindaje para resistir un meteorito. Eso no importaba. El naufragio no aterrizó esta vez. Simplemente apareció, enmascarado por un campo de camuflaje tejido con tecnología imperial robada y distorsión warp. Callan salió solo. Sin armadura, sin armas, solo un abrigo, botas y una unidad de datos con cada decisión que ella había firmado durante la purga. Entró por el corredor de servicio. Los guardias ni siquiera lo vieron. Se movió como un aliento a través de cristal roto, silencioso, afilado y desaparecido antes de que pudieran reconocer lo que habían visto. Los aposentos privados de Dresca estaban tenuemente iluminados, llenos de artefactos antiguos destinados a humanizar a una mujer que no había visto un campo de batalla en 30 años. Estaba de pie junto a la ventana, con una copa de vino en la mano, como si lo hubiera estado esperando. Pensé que podrías venir, dijo. Él no habló. Ya has matado a 3. Lucer, Zulik y el que se suicidó. Supongo que soy la siguiente. Él dio 2 pasos hacia adelante. Se suponía que debías protegernos,
dijo Callan. Lo intenté, susurró ella. Pero ¿sabes cómo funciona esto? Crees que puedes detener la máquina desde dentro. Y para cuando te das cuenta de que no puedes, ya eres parte de ella. Eso no es una excusa. No, dijo ella, no lo es. Permanecieron en silencio. Luego ella se giró lentamente. ¿Es eso todo lo que queda en ti ahora? ¿Venganza? Es todo lo que me mantuvo vivo. Dresca lo estudió. Eras un buen hombre, Callan. Un padre, un esposo, un soldado que seguía órdenes incluso cuando te rompían. Él apretó la mandíbula. Y mira a dónde me llevó. Vivo. Se acercó más, sacando el chip de datos de su abrigo. Autorizaste la esterilización de Arca 17. Sabías que albergaba evacuados de la zona Europa. Autorizaste la muerte de Anna. Sus ojos no se inmutaron. Lo recuerdo. Sus manos temblaban. Sostenía la unidad con fuerza. Los latidos de su corazón rugían en sus oídos. Podía ver a Anna en el reflejo de la ventana. Sonriendo, corriendo, viva. ¿Quieres que te ruegue?, preguntó Dresca. No lo haré. Rogué en aquel entonces. Nadie escuchó. El consejo quería que la tierra fuera borrada. Lo retrasé 6 meses. Eso fue todo lo que pude comprarles. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Él se quedó allí inmóvil. El anclaje neural del naufragio hormigueaba en su espina dorsal, instándolo a actuar, a matar, a terminarlo. En su lugar, dijo, ¿por qué no huiste? Porque sabía que este día llegaría. Ella tomó un sorbo lento de su vino. No quiero piedad, Callan. Quiero que termine. Él la miró fijamente. Entonces, por primera vez en décadas, algo dentro de él se quebró. Ya no sé lo que quiero. Callan se fue sin matarla. Ningún guardia lo siguió. Ninguna alarma sonó. Ella lo dejó ir. Regresó al naufragio en silencio. Y la nave lo odió. No entendía la inacción. Se agitó con sed de sangre. Sistemas listos para borrar la ciudad. Los motores vibraron, esperando su orden para disparar. Pero Callan permaneció quieto, con las manos en las rodillas. Ella vive, dijo en voz alta. La nave rechazó la orden. Ella vive, repitió más fuerte. La nave se estremeció. Las luces parpadearon. El casco gimió, y luego, por primera vez, obedeció. Dresca se sentó junto a su ventana mucho después de que él se fuera. Cuando llegó la transmisión, un único ping de su canal personal, la abrió con dedos temblorosos. Era una copia de la unidad de datos. Todas sus decisiones, todos sus fracasos, todos los nombres. Adjunto había un único mensaje. Cuéntale a la galaxia lo que hiciste o volveré. Ella cerró el mensaje. Luego cogió su comunicador y programó una conferencia de prensa. De vuelta a bordo del naufragio, Callan estaba sentado solo en la oscuridad. Sus pensamientos no corrían. No ardían. Simplemente existían. Quedaban 3 nombres. Pero esta noche, por primera vez en años, no se sentía como un arma. Se sentía como un hombre. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. El naufragio estaba inquieto. No dormía. No respiraba. Pero sentía, en lo profundo del blindaje, bajo la fusión de metal y nervio. Desde que Callan dejó vivir a Dresca, la nave había comenzado a cambiar. Sutil al principio, parpadeos en las luces, vacilaciones en la navegación, retroalimentación neural retardada. Ahora pulsaba en oleadas como si estuviera enojada, o, peor aún, confundida. El vínculo entre ellos, una vez perfecto, ahora se deshilachaba por los bordes. La nave no entendía la piedad. No entendía la elección. Fue construida, engendrada para ejecutar, para terminar, para poner fin. Y la vacilación de Callan en el núcleo la había infectado. Quería sangre. Pero él había comenzado a querer algo más. No sabía qué. El naufragio derivaba ahora en el espacio profundo, mucho más allá de las rutas comerciales cartografiadas, flotando en el vacío de Osari. Un tramo de vacío tan frío y vacío que incluso las cartas estelares lo dejaban en blanco. Aquí era donde había venido a pensar. Si es que todavía podía pensar. Estaba sentado en la cuna de mando,
los hilos neuronales pulsando suavemente en la base de su cráneo. La nave le proporcionaba datos automáticamente. Movimientos de flota, escaneos de sistemas, interceptaciones encriptadas. El último nombre que había confirmado se escondía en algún lugar de la franja del núcleo de Drell, bajo la protección de una milicia privada que le debía favores al imperio de hace mucho tiempo. Nombre: Consejero Breck Alvin, conocido por financiar el sitio clandestino que desarrolló las armas químicas utilizadas en la última etapa de la purga. Estado: escondido. Ubicación: oscurecida por tecnología de codificación de grado militar. Callan tenía todas las herramientas necesarias para encontrarlo. Pero no se movió. En su lugar, se quedó mirando el vacío. El silencio aquí era diferente. No estratégico, no táctico. Era honesto. Sin estrellas, sin ruido, sin sistemas pidiendo liberación. Nadie observándolo. Solo el hombre que era y el monstruo que podría ser. El naufragio susurró de nuevo. Sutiles pulsos recorriendo su espina dorsal, tirando de viejas partes de su cerebro. Ejecutar. Limpiar. Completar el ciclo. Esa última parte. Ciclo. Le golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Nunca le había dicho a la nave que matara. Lo había deseado. Lo había necesitado. Pero empezaba a preguntarse. ¿Seguía escuchando sus órdenes o simplemente se alimentaba de su dolor? El naufragio le hizo un regalo entonces, sin que se lo pidiera. Un archivo desencriptado recientemente interceptado de una subred imperial. Ubicación marcada en la franja del núcleo de Drell. Coincidencia de firma. Secuencia de ADN de Alvin etiquetada en el registro médico. Callan miró el punto parpadeante en el mapa estelar, la última pieza de esta parte del rompecabezas. Debería haberse sentido satisfecho. No lo hizo. En cambio, susurró, ¿por qué ahora? La nave no respondió con palabras. Nunca lo hacía. Pero las luces se atenuaron y el camino a seguir parpadeó en la pantalla como una carretera pavimentada de recuerdos. Tardó 3 días en llegar a Drell Core. No se apresuró. El naufragio podía saltar al hiperespacio más rápido que casi cualquier nave conocida, pero Callan redujo el ritmo, necesitando tiempo para que el peso se asentara. Pasó la mayor parte del viaje revisando viejos registros de misión, cosas que no había mirado en años. Imágenes de batalla, informes de bajas civiles, mensajes no enviados de soldados que murieron esperando órdenes que nunca llegaron. Uno se le quedó grabado. Una transmisión de un médico destinado en el puesto de avanzada 39 durante los últimos días de la purga. Tenemos niños aquí abajo. No sé cuántos. Tosen sangre. Sea cual sea el gas que lanzaron, todavía está en los conductos. El mando no responde. Estoy sellando las puertas. Si alguien recibe esto, por favor, díganle a la Tierra que lo intentamos. Por favor, díganle a mi esposa. El mensaje terminaba. La marca de tiempo coincidía con el día en que Alvin autorizó la prueba del VX-7, guerra química contra refugiados. Y ahora ese mismo hombre se escondía en una luna, probablemente custodiado por mercenarios, viviendo sus últimos años en lujo y silencio. Eso era lo que más le molestaba a Callan. El silencio. El imperio no solo había destruido la Tierra. Intentaron borrarla como si fuera una mancha. Y ahora él era la mancha que no podían limpiar. Cuando el naufragio salió del hiperespacio, Drell Core se cernía delante. Un gigante gaseoso rodeado de lunas como dientes rotos. Cada una marcada por operaciones mineras, bóvedas de almacenamiento ilegales y refugios de exiliados. Alvin estaba en la luna 12. Sin nombre civil, solo coordenadas, enterrado bajo roca en un complejo militar privado con muros de escudo de 6 capas de espesor. No era una fortaleza. Era un búnker construido para sobrevivir a la culpa. Callan no usó la lanza esta vez. Sin ataque quirúrgico, sin muerte rápida. Aterrizó en el lado lejano de la luna, a 3 clics del complejo, desconectado del anclaje neural. Caminó a pie, envuelto en una armadura más por la presión que por protección. El traje no brillaba. No siseaba. Era mate, negro y silencioso como una tumba. Se movió rápido por la cresta, a través de derivas de polvo de baja gravedad,
a través de cráteres helados y fosos de escoria. El viento azotaba su abrigo. Su aliento resonaba en su casco. Llegó al complejo en menos de 30 minutos. Sin alarmas, sin luces. No lo esperaban. No llamó a la puerta. Dentro, los guardias de Alvin eran eximperiales, del tipo que llevaba sus medallas en el pecho y su cobardía en el aliento. Cuando Callan entró en el corredor exterior, uno de ellos levantó un rifle. No terminó de apuntar. Callan le aplastó el codo, lo estrelló contra la pared y lo arrastró por el suelo por el cable de su casco. Disparó una vez al techo, lo suficiente para hacer temblar la base. Luego soltó el cuerpo. Sin matar. Todavía no. Los aposentos privados de Alvin eran estériles y lujosos. Paredes de cristal, suelo calefactado, purificadores de aire diseñados para la realeza imperial. Y allí, en el centro, estaba sentado el hombre mismo. Más viejo ahora, más delgado. Pero Callan conocía los ojos. Eran los mismos que parpadearon en la pantalla antes de que se autorizara el VX7. No parecían asustados. Parecían cansados. «Por supuesto que eres tú», dijo Alvin en voz baja. Callan no habló. «Me preguntaba cuándo aparecerías», continuó Alvin, caminando lentamente hacia el bar y sirviéndose una bebida. «¿Quieres una?» Callan inclinó la cabeza. «¿Envenenaste a niños?» «Sí», dijo Alvin, con voz pesada. «Lo hice». La mano de Callan se apretó. «¿Quieres oír por qué?», preguntó Alvin. «No. Deberías». «Realmente no debería». Alvin miró el vaso en su mano. Dijeron que teníamos dos opciones. Fuego o rendición. El consejo estaba dividido. Elegí el fuego y luego lo enterré. Bebió. Callan dio un paso adelante. «Di su nombre». Alvin parpadeó. «¿Qué?» «Di su nombre». «No sé su nombre». Tenía 10 años. Murió asfixiada por gas en un túnel que enterraste en productos químicos. «Di su nombre». «No lo sé», dijo Alvin de nuevo, más bajo. El puño de Callan se disparó hacia adelante. Atrapó a Alvin en la mandíbula. Lo envió rodando por el suelo. La bebida se derramó. El vaso se rompió. Alvin no se defendió. No suplicó. Solo dijo, estaba tratando de terminarlo. Callan se paró sobre él. «No terminaste nada». Sacó una púa de datos, la clavó en la terminal de Alvin. Descargó cada archivo, cada orden, cada mentira. «Envía esto», dijo Callan. «¿A quién?» «A la galaxia». Alvin asintió. Luego, después de un largo silencio, levantó la vista y preguntó, «¿Esto hará que se detenga?» Callan lo miró fijamente. Luego susurró, «No lo sé». De vuelta a bordo del naufragio. Horas después, la nave estaba tranquila de nuevo. Había probado la rabia, pero ahora probaba el dolor. Solo quedaban 2 nombres, y Callan no estaba seguro de tener suficiente dentro para terminar la lista. Las estrellas nunca habían parecido más frías. Pasaban junto al dosel de observación del naufragio, tenues e inalcanzables. Callan las observaba en silencio, envuelto en una oscuridad que ni siquiera la nave tocaba. Su rostro estaba más delgado, pálido, con los ojos más hundidos. Ahora había algo en ellos que ya no era rabia. Era fatiga. Quedaban 2 nombres, pero el hambre se había ido. El naufragio todavía pulsaba bajo sus botas, todavía listo, todavía sincronizado con el por hilos de memoria y dolor. Pero el vínculo había cambiado. Ya no se agitaba con cada nuevo objetivo, ya no le susurraba en el silencio. Ahora esperaba que él decidiera. Los 2 últimos nombres seguían vivos, enterrados en las profundidades del último bastión del imperio. El mundo de mando oculto de Terrancar, encerrado tras capas de burocracia y flotas. Un planeta borrado de las cartas, el corazón de la vieja guerra y la última parada de Callan. La nave se acercó lentamente, camuflada en el barrido magnético de una estrella moribunda. Sin fanfarria, sin señal, sin declaración de guerra. Callan no necesitaba una. Ya no estaba aquí para luchar. Estaba aquí para recordar. Terrancar se parecía a cualquier otro mundo imperial. Frío, plateado, controlado, torres que alcanzaban las nubes. Drones que se movían en perfecta sincronía.
La gente aquí no hacía preguntas. Creían que la guerra había terminado hacía décadas. Vivían porque otros habían sido borrados. Los 2 miembros restantes del consejo vivían en el lujo, sus nombres ocultos bajo nuevos títulos. Aconsejaban desde las sombras. Sus manos no estaban manchadas. Eran estériles, limpias, una historia desinfectada. Pero Callan recordaba, y ahora también lo hacían todos los demás, porque había publicado los archivos, todos ellos, a toda la galaxia. Desde el día en que salió del complejo de Alvin, dejó de borrar gente y empezó a mostrar la verdad. Imágenes en bruto, registros de misión, listas de refugiados, órdenes internas, grabaciones holográficas de niños tosiendo hasta desangrarse en túneles esterilizados. La reacción fue inmediata. Protestas, deserciones, naves del Imperio apagando sus transpondedores. Uno de los nombres restantes, Arin Soul, desapareció 3 días después, se desvaneció en un exilio autoimpuesto. Algunos decían que entró en una cámara de reactor sin blindaje. Otros creían que intentó comprar pasaje a otra galaxia. Callan no lo siguió. No tuvo que hacerlo. La verdad se había convertido en el arma y estaba haciendo el trabajo por él. Aterrizó en Terrancar sin oposición. El último nombre en su lista, el comandante Wallis, el hombre que había supervisado personalmente el bombardeo orbital de la Tierra, seguía vivo, todavía protegido, todavía convencido de que había tenido razón. Callan lo encontró en un salón de mármol construido para resonar como una catedral. Sin guardias, sin armas, solo 2 hombres. Uno de pie en silencio, el otro sentado con una tablilla de datos en la mano, viendo viejas imágenes de guerra en bucle. Wallis levantó la vista cuando Callan entró. «Llegas tarde». Callan no dijo nada. Wallis arrojó la tablilla a un lado. «Supongo que aquí es donde haces lo que viniste a hacer». «No vine a matarte», dijo Callan. Wallis enarcó una ceja. «¿En serio? Vine a mostrarte». Se adelantó, le entregó un pequeño cristal de datos. Wallis lo tomó. «¿Qué es esto?» «Anna», dijo Callan en voz baja. El rostro de Wallis no cambió, pero sus manos se tensaron ligeramente. «Tenía 10 años», continuó Callan. «Estaba en el refugio 42. Aprobaste el fuego orbital que lo destruyó. Sin objetivos dentro, solo civiles, en su mayoría familias». «No la recuerdo», dijo Wallis después de un momento. «Ese es el punto». Callan se giró para irse. Wallis lo llamó. «Esto no arreglará nada, ¿sabes?» Callan se detuvo en la puerta. «No estoy aquí para arreglarlo», dijo, «solo para asegurarme de que nadie lo olvide de nuevo». Callan dejó Terrancar ese mismo día. El naufragio estaba en silencio mientras subía a bordo, todavía pulsando, pero más lento ahora, débil, como si ya no se esforzara por mantener la forma. Como si también estuviera cansado. Callan se sentó en la cuna de mando una última vez. No introdujo coordenadas. No preparó las armas. Simplemente se sentó, respirando lentamente, sintiendo el peso de todo asentarse a su alrededor como ceniza. La tierra se había ido. Anna se había ido. Pero tal vez, solo tal vez, el silencio que dejaron atrás no sería en vano. Porque ahora el Imperio recordaba. Y mientras ese recuerdo se mantuviera vivo, tal vez nadie más tendría que arder como él lo hizo. Derivó durante días después de eso. A través del espacio no reclamado, sin ser visto, sin ser rastreado, sin ataduras, el naufragio zumbaba en silencio, los sistemas apagándose, no en derrota, sino en paz. Callan cerró los ojos, y esta vez, por primera vez en años, se permitió dormir. Epílogo. Años más tarde, los rumores todavía resonaban a través de las estrellas. De un hombre que pilotaba una nave viviente forjada con los huesos del último grito de la Tierra, de miembros del Consejo que desaparecieron, de archivos que destrozaron el mito de la pureza del Imperio. Del nombre de una niña susurrado en las transmisiones rebeldes. Anna. Algunos decían que el naufragio todavía flotaba en el vacío, dormido en un bolsillo de espacio oscuro. Otros decían que se consumió el día que terminó la guerra de Callan. Nadie lo sabía con certeza, pero recordaban el mensaje. La única línea transmitida a través de todos los sistemas conocidos.
Solo necesitaba un disparo. El resto fue por la memoria. Y la memoria, resultó, era más fuerte que cualquier arma.